Bueno, este es el video de evolución de lo que fue el foro del 1 de abril. Junto con Irene estuvimos relevando algunos de los foros de comisiones y bueno, encontramos como algunas recurrencias, algunas cosas que queríamos comentar. Eh, Más o menos lo resumí como para que sea un videíto corto. Les paso a leer el primer comentario que me llamó la atención. Cuando reflexiono sobre la pregunta si alguna es más latinoamericana que otra, hablando de las músicas, me podría haber tentado a responder de forma liviana que claramente un gato es más latinoamericano que la música académica, pero estaría desestimando que el ejemplo del video 4 está siendo interpretada con instrumentos de orquesta europeos, y en el ejemplo 5 con guitarras que derivan de España, o que en el último ejemplo la música está muy influenciada por sonoridades que son resultado de la importación de esclavos negros. Incluso en el loncomeo, que podemos vincularlo con la tradición mapuche, previos a la invasión de América, se puede observar un instrumento de fuelle. Bueno, esto me pareció como alucinante, ¿sí? Fíjense que está diciendo, sí, a priori como que hay una construcción que la entendemos, digamos, que nos viene a decir, che, si eso es un gato versus una obra de Paz o de Ginastera que responden a otros cánones, bueno, claramente el gato es más latinoamericano, ¿no? Pero acá un poco se pregunta, bueno, pero ¿para qué quiero la categoría? ¿Qué me está diciendo la categoría, no? Si la categoría me sirve para ver esto, ¿cuál es latinoamericano? Bueno, todos son latinoamericanos, ¿no? De hecho, había como ejemplos que empezaban por ahí, diciendo, bueno, todos latinoamericanos. El tema es que está jugando para que yo sienta que sí hay uno más latinoamericano que otro, ¿no? A priori, como ese, está bien, está mal, es políticamente incorrecto, pero lo sé. ¿Qué está jugando ahí? Se pregunta. Esto está bueno porque esto nos obliga a pensar cuál es el rol de categorizar, ¿sí? Nosotros hay como dos cosas que vamos a usar mucho en el año. Una son periodizaciones, ¿sí? Que ya estuvimos viendo, la línea de tiempo es como la tradicional, es la periodización por antonomasia de la historia de la música, y nosotros en función de construir periodizaciones alternativas, quizá por ahí empezamos a ver las que hace Atalí, ¿sí? Pero bueno, hay periodizaciones, puede haber miles, hay tantas como ideas de la historia, ¿no? Las categorías también, ¿sí? Porque las categorías nos permiten agrupar producciones musicales. Ahora, el tema es cómo genero ese criterio y para qué, ¿no? Si un criterio así, en abstracto, nos resulta inútil y de hecho nos puede llegar a resultar problemático. Si yo pregunto por lo latinoamericano, primero tengo que poder definir Latinoamérica. Y justamente lo que estuvimos estudiando es que es compleja la definición de Latinoamérica. Entonces acá un poco le ganan, ¿no?, a esa discusión y dicen, bueno, todo es latinoamericano, a la vez todo está muy influido, ¿no?, por cosas de afuera. Pues yo puedo reconocer la influencia europea en el gato de Julián Aguirre, que es un gato pero tocado por una orquesta en una situación de escucha atenta, ¿no?, que es lo que vinculamos con la tradición europea. Pero, pero bueno, nada, como poder desarmar eso, ¿no? Porque después también podemos reconocer en el loncomeo un instrumento de fuelle. O podemos reconocer que la música del ejemplo 5 no, 6 creo, es música afro, ¿sí? Afroamericana. Y ahí está, es como, viene de afuera, ¿no? ¿Dónde está la pertenencia y esto? ¿Y cómo y para qué uso la categoría? Eso es importante, porque a veces estamos disputando categorías o discutiéndolas y no sabemos ni para qué, ¿no? Como, y después, para cerrar, eso en función de discutir las categorías. Y después otro comentario que también me llamó la atención, porque expone como un problema muy de la musicología más afirmativa, ¿sí? No porque esta persona esté ahí, pero sí porque a veces se cuelan ideas. Que dice, en ambos gatos, Huella y Gato de Julián Aguirre y Cruzando el Dulce, me resuenan las instrumentaciones. Si bien el gato es una música y una danza folclórica típica de países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en el primer video se ve orquestado por clarinetes, lo cual no es usual, me remonta al Conservatorio Partitura Europa. Y en el video de la peña folclórica es mucho más familiar. La guitarra eléctrica la cambiaría por una criolla. Bueno, esto está buenísimo, ¿sí?
está buenísimo porque acá expone, hay como que el gato dice que es algo, bueno, tradicional, eso habría que ver, en realidad, justo Martín el otro día comentó un poquito sobre el gato, pero en realidad cuando se cristaliza el gato como danza y cuando el folclore aparece como categoría también, que no es una cosa que estuvo siempre y que lo folclórico es y ya, sino que es una categoría en disputa también, ¿sí? Bueno, ¿cuándo aparece esto? ¿Cuándo empiezan a operar o tienen una función social de generar, no sé, la identidad nacional, apoyar a la conformación del Estado-Nación argentino? Bueno, esa es la configuración del gato, ¿sí? Por eso Martín hablaba de un anacronismo, un flashback, ¿sí? Entre el gato contemporáneo con guitarra eléctrica y el de Julián Aguirre, ¿sí? Como que están rememorando, qué cosa vuelve a aparecer, ¿no? Y acá apareció algo que me parece interesante, porque al final, y es muy poderoso, dice en el video de la peña folclórica, que es mucho más familiar, la guitarra eléctrica la cambiaría por una criolla. Esto nos lo vamos a encontrar un montón, ¿no? Dentro de nuestras cabezas, como, uy, mirá, esta música es esto, pero lástima que tiene este elemento que me choca con el análisis, o sea, no me entra en la categoría, ¿no? Acá vuelve a aparecer lo de la categoría, pero ahora disputado por quién, por el investigador. El investigador en este caso somos nosotros, pero esto, como yo voy, me encuentro con mi objeto de estudio, música, ¿no? O práctica musical, y necesito que algo de esa realidad que yo me encontré cambie para que me funcionen las categorías que tengo generadas, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos tiene que hacer ruido. ¿Por qué? Porque ahora fue un ejercicio y por ahí fue un comentario al pasar, no le estoy dando tanta jerarquía, pero esto mismo nos lo vamos a encontrar en historiadores, ¿sí? Que van a decir, bueno, y tal música, todo bien, pero le falta este elemento para pertenecer a esto, o para ser completamente esto. Justo en el teórico de esta clase, de la de 1 de abril, salió el tema de si una chacarera no respeta tal cosa, es un aire de chacarera. Entonces, como, ¿y quién inventó las categorías? ¿Por qué son tan duras? ¿Quién inventó estas reglas? Más siendo música popular, digamos, ¿no? Que se supone que está muy vinculado a una praxis, a una forma de hacer, a una función social de fiesta, de disfrute, ¿no? Y de repente aparecen como, no, bueno, pero si no es así, es aire de no sé qué, ¿no? Como ese tipo de esquemas, ese tipo de categorías tan duras, tendríamos que preguntárnosla. Justamente en ese chat había alguien que decía, bueno, no, para ser gato es así, así, asá, para ser chacarera es así, así, asá. Y alguien preguntó, bueno, pero si no se baila, ¿es gato? Efectivamente, siendo que nosotros vinculamos tanto los esquemas de danza a la forma, ¿no? Como aparecen estas preguntas. De hecho, pensando a partir de Small, podemos preguntarnos qué acciones son necesarias para que justamente se le dicen danzas folclóricas, ¿no? Para que una danza folclórica se constituya como tal. Y yo creo que el baile es mucho más importante a que si hay guitarra eléctrica o criolla, ¿no? Pero más allá de lo que yo crea, la pregunta va a ser cómo genero esa categoría y cómo me la encuentro en la música, ¿sí? Y acá hago un paréntesis antes de que se me extienda además el video. Y es a esto, ¿no? Como estemos atentos a que hay dos procesos para hacer cuando analizamos música. Uno es descriptivo. Yo tengo que poder como aclarar qué estoy escuchando, qué cosas, qué elementos musicales aparecen, cómo funcionan. Obviamente que ahí voy a estar comentando los más importantes. Si de repente es toda música de percusión y hay solamente tambores, decir es música de percusión no me aporta demasiado. Por ahí me interesa más ir a ver cómo se constituye el ritmo, qué elementos métricos se superponen o no se superponen, o qué ordenadores hay. No sé cómo están tocados los instrumentos, qué tipo de instrumentos percusivos son, qué tipo de baqueta se usa, cómo se percute, cuántas personas son, cómo interactúan entre ellas, qué pasa además de la música, ¿no? Como esto que creo que ya quedó bastante claro, pero la diferencia entre sonido y música. Bueno, para que sea música hay un montón de cosas más sucediendo, ¿no? Entonces yo tengo que poder describir eso, el paso uno. El paso 2 es poder explicarlo, ¿sí? Es la función explicativa. Y ahí es donde yo por ahí utilice las categorías, ¿sí? Ahora, si yo voy
a la primera instancia, cuando tengo que encontrarme con el objeto musical y ya quiero explicarlo, entonces ya voy a agarrar una categoría para... Entonces voy a estar forzándolo, va a ser raro, vamos a llegar a lugares medio que no se entiende cómo llegamos, por ejemplo, ¿no? Como en esto de estar discutiendo, que era un poco un juego, ¿no? Pero estar discutiendo la categoría de lo latinoamericano con músicas que, como bien decían ustedes, son todas latinoamericanas, ¿no? Ahí no está la discusión. Eh, o no debería estar, ¿no? Podríamos ver si ahí está o no la discusión. Yo creo que la discusión más interesante está por otro lado, ¿sí? Y bueno, un poco mi consejo es ese. Como primero describir y ser muy justos con lo que escuchamos y con lo que vemos, ¿no? de ese registro. Y después explicar. Y ver si alguna categoría me puede llegar a ayudar a ordenar eso que tengo ahí. Bueno, eso sería más o menos todo. Tenía pensado hacer en la intervención de ayer, pero salió ahí medio mal. Poder vincular estos mapas que estaba mostrando Martín con estas miradas del mundo que aparecen en la música, ¿no? Del mundo, del continente. Porque en definitiva, y acaba, ¿no? A lo del rol del investigador que justo que estaba mencionando recién, eh, siempre que hagamos una práctica histórica vamos a estar vinculándonos con la ideología, al menos con miradas del mundo, ¿sí? Plantear una música latinoamericana, pero que mira a Europa, tiene sus referentes en Europa, y justo había un comentario que estaba muy bueno que decía, ellos son claramente influenciados por Europa e igual no pertenecen a la historia de la música europea. Como que igual se van a quedar afuera por latinoamericanos, ¿sí? Porque hay un sesgo que dice, bueno, a esta historia entran varones centroeuropeos de mediana edad, de los centros de producción urbana, no va a entrar un sudaca, ¿no? Diríamos. Entonces, está bueno cómo aparece eso. Ahora, como la pregunta era, ¿qué mirada del mundo, qué planiferio es el que coincide con qué música, ¿no? Eso me pareció un juego interesante. Eh, Nada, como, ¿qué planiferio es el que coincide con El gato de Julián Aguirre, o con Ginastera, o con Paz, ¿no? Que es como una rama? ¿Qué gato coincide con el de la peña folclórica? ¿Qué planiferio coincide con el tema animal, ¿no? Era eso, como si acá en estas canciones aparecen miradas sobre el continente o sobre cómo pensarnos políticamente en el continente, bueno, qué músicas están vinculadas a esas formas de ver el continente y el despliegue del mundo, ¿no? Porque los mapas son al final es una proyección de nuestro lugar en el mundo. Y si estamos pensando en nuestro lugar en el mundo como subalterno, periférico, poco importante, bueno, vamos a estar ocupando ahí un lugar relegado. Pero si en cambio estamos pensando en construir nuestra propia historia por ahí, o estamos reivindicando otros territorios, ¿no? Como por ahí van a encontrar la idea de sur global, como un territorio medio poético en el cual todos los territorios periféricos están juntos. Bueno, ahí va a pasar otra cosa, ¿no? Con esa mirada de la música también. Bueno, eso es todo, espero haber sido claro. Cualquier cosa pueden ir comentando si les quedó alguna duda y seguimos charlando en los foros. Adiós.